Hola, somos alumnos de cuarto año y les venimos a contar qué es el método científico y cuáles son los pasos en el proceso de investigación. El método científico es una serie ordenada de procedimientos del que hace uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. Es decir, es un conjunto de pasos ordenados que se emplea para el hallazgo de nuevos conocimientos en las ciencias. Para ser llamado científico, el método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición. Este conjunto de pasos está comprendido en 5 fases. Las fases son las siguientes. La fase 1 es la fase conceptual. Esta fase es principalmente intelectual. En esta uno debe leer para formar un marco teórico, que es la base firme del conocimiento, y en base a este pensar, proponer teorías y repensarlas, utilizando un razonamiento lógico. En esta fase se plantea una hipótesis, lo cual uno va a tratar de corroborar a lo largo del proceso. La fase 2 es la del diseño y planeación. En esta fase se definen los métodos a emplear para poder abordar el tema y demostrar la hipótesis planteada en la fase anterior, procurando una recolección de datos que nos permitirá corroborar o no la hipótesis de la misma. Luego sigue la fase 3, la fase empírica. Esta se realiza luego de la experimentación. Se basa en la recolección de datos y su preparación para su posterior análisis. La fase 4, la fase analítica, es en la que los datos recolectados en la fase anterior son sometidos a análisis e interpretaciones para su posterior difusión. Y por último, la fase 5 es la fase de difusión. En este paso permite al investigador dar a conocer su trabajo, ya que los datos de nada sirven si no son difundidos. La fase conceptual. En esta fase uno se encarga de leer para crear un marco teórico y luego en base a este se formula una hipótesis. Los pasos de esta fase son los siguientes. Paso 1. En este paso se realizan preguntas al tema a estudiar, con el objetivo de determinar si es viable, de interés o de relevancia científica o práctica. En el paso 2 se realiza una revisión de la literatura del tema. Uno debe formarse de investigaciones previas. Esto permite que surjan nuevos temas de investigación o identificar aspectos que requieran más indagación. En el paso 3 se basa en la creación de un marco teórico. Este proceso se realiza de manera simultánea al paso 1. El objetivo es tener los conocimientos bien fijados para poder proceder con la experimentación, ya que si el marco teórico es bien sólido, los resultados a esperar de la experimentación resultarán más probables y tienen mayor relevancia. El último paso de esta fase es el paso 4, que es la formulación de la hipótesis. La hipótesis es un enunciado extraído de un marco teórico de las expectativas del investigador acerca de las relaciones entre las variables que se indagan, que es decir, es la predicción de los resultados que pronostica el investigador. Esta respuesta provisional afirma una relación prevista entre dos o más variables y se puede probar empíricamente. Debe tener base en argumentos razonados, sólidos y justificados, y debe ser congruente con el cuerpo de los hallazgos de las investigaciones existentes. Se enuncia en un lenguaje sencillo, claro y conciso, y proporciona una definición de las variables. Fase 2. Como ya vimos, en esta fase se define el método a emplear para abordar el problema que demostrará la hipótesis. En el paso 5, que es la de la selección de un diseño de investigación, este nos deberá otorgar respuestas a las afirmaciones que plantea la hipótesis. En este caso, se definirán los procedimientos que se llevarán a cabo en la experimentación, en los cuales se puede optar por distintos diseños de investigación, ya sea experimental, que es en el que el investigador es activo, o no experimental, que es en la que el investigador consigue los datos sin introducir cambios. Paso 6. Identificación de la población por estudiar. La población es la totalidad de los objetos, sujetos o miembros que tienen un conjunto de especificaciones por igual. Algunos ejemplos de poblaciones pueden ser los alumnos de la escuela agropecuaria, las ovejas New Hampshire o los conejos de determinada raza. En general, uno no puede trabajar con toda la población, ya que al ser la totalidad de objetos o individuos, esta resulta muy numerosa y sería muy costoso. Además, requeriría mucho tiempo
y hasta en algunos casos resultaría imposible. Por lo tanto, se toman muestras de la población. La muestra es una pequeña porción de la población, la cual se autorizará para las investigaciones, por lo tanto, esta es la que se encargará de representar al total de la población. El paso 7 es la especificación de los métodos para obtener los datos. En esta etapa, el investigador se encarga de diseñar un método para observar y medir las variables de investigación. Para eso, se debe definir bien las variables que se estudiarán y saber qué representan. También se debe definir qué método se utilizará para cuantificar las variables, es decir, la obtención de datos. Estos dos métodos deben ser estructurados y controlados y deben contar con la presencia de instrumentos de medición. Paso 8. Diseño y plan de muestreo. Como vimos en el paso anterior, una muestra resulta óptima en la investigación ya que resulta más práctica y menos costosa que trabajar con toda la población. Pero el proceso de seleccionar los sujetos o objetos que forman parte de la muestra deben ser tomados de manera aleatoria. Esto nos garantiza que la muestra sea representativa, ya que al no seleccionar, todos los sujetos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Esta es una técnica de muestreo probabilística. En el caso de seleccionar los individuos, no tendrían la misma probabilidad de ser elegidos. En este caso, se dice que la muestra fue sesgada, es decir, que no es representativa. Luego procedemos con la fase empírica, que sería la fase 3. Esta toma lugar luego de la experimentación. Se encarga de la obtención de los datos y de su preparación para el futuro análisis de los mismos. Esta fase, por lo general, es la que más tiempo ocupa en la experimentación. Paso 11. En este paso se realizará la recolección de datos. Esta se realiza en base al plan preestablecido con el objetivo de disminuir las confusiones, los retrasos y los errores. Se debe disponer de todos los materiales con anterioridad y los participantes deben estar informados del proceso de la toma de datos y de los horarios en que éstas se efectuarán. Paso 12. Preparación de los datos para el análisis. Se debe compilar los datos en planillas o en tablas y prepararlos para el análisis, ya sea codificando la información recolectada y o armando gráficos. Fase 4. Fase analítica. El objetivo de esta fase es comprobar la hipótesis y resolver las preguntas de investigación. Paso 13. Análisis de datos. Los datos deben prepararse y analizarse de forma ordenada y coherente, de modo que puedan discernirse los patrones y relaciones existentes. Esto se tiene que analizar de manera cualitativa, o sea, la integración y síntesis de datos narrativos no numéricos, y de manera cuantitativa, analizando los resultados mediante datos estadísticos. Paso 14. Interpretación de los resultados. Es el proceso de dar sentido a los resultados y examinar las repercusiones de los hallazgos dentro de un contexto más amplio. Si se corroboran las hipótesis de investigación, la explicación de los resultados suele ser sencilla porque los hallazgos concuerdan con el argumento previamente planteado. Pero si la hipótesis no es corroborada, el investigador tiene que postular varias explicaciones posibles. Fase 5. Fase de difusión. Paso 15. Comunicación de los resultados. Los resultados de una investigación son de poca utilidad si no son difundidos. Existen diversas maneras de informar los resultados de una investigación: artículos periodísticos, académicos, disertaciones, artículos para revistas, libros. Paso 16. Aplicación de los hallazgos. Lo ideal en el proceso de un estudio de alta calidad es planear su aplicación en el mundo real. Aunque con frecuencia los investigadores no estén en posición de poner en marcha un plan para aplicar los resultados de su investigación, lo que sí pueden hacer es contribuir al proceso incluyendo en sus informes recomendaciones sobre cómo incorporar los resultados a la práctica y difundiéndolos entre el personal en servicio. Muchas gracias por mirar el video, esperamos que les sirva para la cursada.